Hola gente de YouTube, mi nombre es Raúl y el día de hoy les enseñaré a calcular las tensiones que vemos en este dibujo. Bueno, para empezar hay que leer el enunciado. En la figura 5.3a, un motor de peso W cuelga de una cadena unida mediante un anillo O a otras dos cadenas. Una sujeta el techo y la otra la pared. Obtenga la expresión para la tensión en cada una de las tres cadenas en términos de W. Los pesos de la cadena y del anillo son despreciables comparados con el peso del motor. Ok, el primer paso que tenemos que realizar es plantear bien el dibujo, ¿no? O ver el dibujo y sacar datos de ahí. Lo primero que podemos notar es que vamos a hacer dos diagramas de cuerpo libre. Uno en este tramo del círculo verde que acabo de hacer y el otro va a ser justo del anillo, aquí. Bueno, hay que empezar a hacer los diagramas. A este tramo o esta parte del dibujo la voy a llamar A y a esta B. Entonces vamos a empezar haciendo el diagrama de cuerpo libre de A. Bueno, como podemos ver en A, lo único que hay en ese apartado del dibujo es el peso del motor que va hacia abajo. El mismo problema nos dice que lo dejemos expresado en W. Y lo que hay para arriba es la tensión. Solo hay esas dos fuerzas en ese punto. Y se preguntarán, ¿por qué no hay una fuerza normal en ese punto? Y la respuesta es sencilla. Está suspendido el motor. Si estuviera tocando el motor el suelo, esto produciría una fuerza normal. Pero como está suspendido, no existe la fuerza normal. Solo hay una tensión, que es la tensión 1, y el peso. Bueno, prosigamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la parte B. Como podemos observar en la parte B, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre justo en el anillo, tomando de referencia el anillo O. Entonces quedaría la tensión 3 hacia arriba. Y como podemos ver aquí, hay un ángulo de 60 grados. Y por leyes de ángulos semejantes, su ángulo semejante sería este que acabo de pintar de este lado. Entonces, la tensión 3 tiene un ángulo respecto de la vertical de 60 grados. Muy bien. Ahora vamos a sacar la otra tensión. Como podemos ver en el dibujo, está del lado izquierdo pegada en la horizontal. Y la tensión 1 que va hacia abajo. Muy bien. Después de realizar los dos diagramas de cuerpo libre, podemos proseguir sacando la sumatoria de fuerzas. Como el problema no dice que que experimente una aceleración del cuerpo o que haya una aceleración en el dibujo, suponemos o establecemos que la aceleración es cero. Entonces todas las fuerzas que encontremos las igualamos a cero. Sumatoria de fuerzas en X del diagrama A. 0 porque no hay ninguna fuerza que actúe en esa posición. Igual a 0 porque no hay una aceleración. Ok, entonces la sumatoria de fuerzas de X del diagrama A es 0. Sumatoria de fuerzas de Y en el diagrama A. Esto va a ser igual a la tensión menos el peso igual a 0. Por lo tanto, despejando el peso, nos quedaría que la tensión 1 es igual al peso. Ahora vamos a seguir con el diagrama de cuerpo libre B. Sumatoria de fuerzas de X del diagrama de cuerpo libre B es igual a la tensión 3. Bueno, para explicar bien el problema y el asunto de los ángulos, como podemos ver aquí, hay una tensión 3 que tiene un ángulo de 60, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sacar con trigonometría la sumatoria de fuerzas. Bueno, sabemos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es igual
al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Muy bien. Teniendo en cuenta eso, la hipotenusa es T3. Muy bien. Queremos saber la sumatoria de fuerzas en X. Sabemos que el coseno de 60 es igual al cateto adyacente, que es lo que queremos conocer, sobre la hipotenusa, que es T3. Despejando esto, nos quedaría el cateto adyacente es igual a T3 coseno de 60. Bueno, a este resultado llegamos en la sumatoria de fuerzas con pura trigonometría. Como podemos ver, lo podemos plantear así, analíticamente y sabiendo las identidades trigonométricas. O otra forma fácil es ver un diagrama, un plano cartesiano. Vamos a tomar el ejemplo otra vez de tensión 3, que tiene un ángulo θ. Bueno, si queremos sacar la sumatoria de X, tenemos la tensión 3 con un ángulo, ¿no? Entonces, si este ángulo está conectado respecto a la horizontal, podemos decir que es un coseno del ángulo, del que sea. En este caso lo puse θ, pero puede ser 10, 15, 20, 30, 40, 100, lo que sea. Y para la sumatoria de fuerzas en Y, si el ángulo está con respecto a la horizontal, va a quedar la tensión 3 seno del ángulo θ, que puede ser cualquier ángulo, como ya dije. Esto es súper importante para plantear bien los diagramas de cuerpo libre. Acuérdense, el ángulo tiene que ser respecto a la horizontal. Si llegara a ser respecto a la vertical, en este caso yo le pondría beta, entonces la sumatoria de fuerzas en X sería tensión 3 seno de beta, que es su ángulo semejante, y la sumatoria de fuerzas en Y sería igual a tensión 3 coseno, pero de beta. ¿Ok? Entre los dos ángulos, entre beta y alfa, dan una sumatoria total de 180 grados. Bueno, teniendo ya en cuenta esto, entonces nos puede calcular las tensiones en todos lados, o las tres tensiones que tenemos. Ok, ahora sí, podemos seguir planteando la sumatoria de fuerzas de X para el diagrama de cuerpo libre B. Entonces es igual a la tensión 3. Como podemos ver aquí, el ángulo toca el eje horizontal. Esto significa que la sumatoria de fuerzas en X es igual a coseno. Entonces va a ser tensión 3 coseno de 60 menos la tensión 2 igual a 0. Por lo tanto, despejando T2 va a quedar T2 igual a T3 coseno de 60. Ya tenemos, como podemos ver aquí, dos expresiones, que es la tensión 1 igual al peso y la tensión 2 igual a la tensión 3 coseno de θ. Muy bien. Hay que recordar que el problema nos dice que dejemos expresado todo en relación al peso, a W. Muy bien. Entonces prosigamos con la sumatoria de fuerzas en Y de B. La sumatoria de fuerzas de Y en B va a ser igual a la tensión 3 seno de 60 menos la tensión 1 igual a 0. Despejando la tensión 1 nos quedaría igual tensión 1 igual a tensión 3 seno del ángulo. Muy bien. Aquí tenemos nuestra tercera expresión, nuestra tercera fórmula. Entonces, ya directa, sabemos que tensión 1 es igual al peso. Tensión 2 es igual a la tensión 3 coseno de 60. Y la tensión 3, despejándola, me quedaría igual a la tensión 1 sobre
el seno del ángulo, que es 60. Por lo tanto, tensión 3 es igual a W sobre el seno de 60. Y esto a su vez es igual a 1 sobre el seno de 60, que es igual a 1.1547 W. Bueno, acabamos de encontrar la tensión 3 y ahora nos faltaría despejar esta tensión 3 en la otra fórmula para encontrar la tensión 2. Tensión 2 es igual a 1.1547 W por el coseno de 60. Por lo tanto, tensión 2 es igual a 1.1547 por el coseno de 60. 0.5773 W. Dejado todas las tensiones expresadas en W, estos serían los resultados. Tensión 1 igual a W, tensión 3 igual a 1.1547 W y tensión 2 igual a 0.5773 W. Bueno, aquí concluye el problema. Espero y les haya gustado la explicación. Si tienen alguna duda ya saben dejarla en su caja de comentarios. Y me despido.